Hoy la Bolsa de Valores de Lima cerró con pérdidas que llegaron al 6.5%. El dólar también ha tenido un repunte hasta el 3.62 soles. Hemos escuchado más temprano en TV Perú al señor Ricardo Márquez de la Sociedad Nacional de Industrias con un primer análisis en términos de señalar que los agentes económicos habían reaccionado en principio mal, a este relevo presidencial, considerado, decía Márquez, que el Congreso se había apresurado. En todo caso era la primera lectura, en todo caso un representante gremial, y hay que ver por supuesto qué va a pasar de aquí en adelante. Estamos con el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, para que compartir con él, sin duda esto puede tener efectos en la economía, y lo importante en todo caso es ver cómo no dejar que se afecte demasiado. ¿Cómo está, Alfredo? Gracias por estar con nosotros. Su evaluación de la situación económica un día después, o al día siguiente, mejor dicho, de la vacancia presidencial, y por supuesto ya conocido la identidad del nuevo presidente, pero todavía no del nuevo gabinete, ¿no? Muy buenas noches, Enrique, y buenas noches a tu audiencia. Bueno, yo creo que cuando veíamos la situación en el Congreso, siempre veíamos como el peor escenario, y se ha materializado el peor escenario. Es un escenario en el que hay un cambio, no solamente de presidente, sino hay un cambio de gabinete entero, lo cual significa que todos los actores centrales que manejan la administración pública van a cambiar en casi una semana, y los que van a entrar es gente relativamente nueva, que no conoce los detalles, y les va a costar todavía un tiempo hacer que la máquina empiece a caminar nuevamente, ¿no? Yo pienso que es una situación muy, muy delicada la que enfrentamos, y al menos en lo que concierne a nosotros vamos a tener que hacer una revisión de nuestros estimados. Esperábamos una contracción de 13.7 este año y una expansión de 11.1 el siguiente año. Ambos van a tener que ser revisados hacia la baja. Todavía no tenemos los números, ¿no? Ahora, bueno, Víctor Andrés García Belando ha dicho que probablemente hayan un par de miembros del gabinete de Walter Martos que se queden, en el nuevo gabinete, pero efectivamente vamos a tener que ver en realidad cuál es el acento. A ver, por ejemplo, cuando se vocea a alguien como Raúl Díez Canseco, ¿verdad?, como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Hay otros nombres, es cierto, pero el hecho es que Díez Canseco estuvo hoy en la juramentación, y se ha mostrado muy próximo a Merino de Lama. Al mismo tiempo, uno no sabe cómo conjugaría este premierato con una constante, en el debate de vacancia, que fue, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensiones, que usted, por supuesto, está tan familiarizado con esto. Entonces, había muchos congresistas que criticaban al gobierno de Vizcarra por intentar frenar, las propuestas que han tenido que ver con la ONP, con la AFP, que, claro, son consideradas desde el aspecto técnico como populistas, y uno no sabe muy bien cómo Díez Canseco, que por supuesto representa a un sector empresarial, enfrentaría una situación como esta. ¿A qué voy con todo esto? Que va a ser muy importante esta definición, porque de un lado, lo bueno, si se quiere, es que probablemente no haya el enfrentamiento con el Congreso, pero de otro lado es ver el acento que va a tener finalmente este gobierno y la señal que va a enviar a los agentes económicos. A ver, yo creo que hay dos formas de interpretar esto, ¿no? Una forma es que, de hecho, el señor Merino lo ha dicho en su discurso, que es que él va a gobernar junto con los 130 congresistas, y él ha dicho que ha trabajado muy de cerca con ellos, y nos da la impresión de que lo que se debería de ver hacia futuro es una mayor integración entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? ¿Eso qué significaría para mí en lo concreto? De que el presidente va a seguir con su política populista, que es la que tuvo cuando fue presidente del Congreso. Eso sería malas noticias para la economía. La otra interpretación, que es una interpretación que yo pienso que gradualmente deberíamos de llegar a ella, es que quizás en un primer momento él trabaje con el Congreso, pero lamentablemente la función del Ejecutivo lo va gradualmente a llevar a separarse de ese Congreso, porque de otra manera tendría que desatender el manejo económico, que finalmente es lo que le da resultados al de a pie, a la gente. Y a mí me parece que hay cuatro temas que
que el siguiente gabinete tiene que enfrentar, y no depende de personas, sino depende de objetivos de política económica. El primero, que usted ya lo mencionó, los mercados están muy inquietos, y lo que muestra eso es de que no hay claridad sobre el rumbo económico y no hay claridad sobre el Estado de Derecho en el país. Entonces, lo que hacen los inversionistas es o empiezan a comprar dólares o algunos otros empiezan a vender sus bonos, y resulta que casi el 50% de nuestros bonos los tienen los extranjeros. Entonces, en masa, lo que vamos a tener es una corrida en el mercado de bonos y una corrida en el mercado cambiario. Es cierto que tenemos un Banco Central muy poderoso, pero eso no significa que no vamos a tener susto. El segundo tema central es el manejo presupuestal. Quien entre va a tener que darle continuidad a alguna de las cosas que había dejado la ministra Alba, pero hay que recordar que solamente hemos tenido un mes en positivo en la obra pública, el 6%, que ella lo ha anunciado muchas veces, pero el hecho de que entre otro grupo significa que va a tener que aprender a gastar, y eso lo que significa es que el gasto público, que es lo único que había estado aumentando, podría disminuir y podría hacer que la recesión sea más profunda. También en el lado presupuestal está el tema de que hay que aprobar un presupuesto antes del 30 de noviembre. Y por ejemplo, si ese Congreso quisiera aprobar la ley de la ONP, pues esa partida presupuestal tendría que estar en ese presupuesto, y hoy día no lo está, ¿no? El tercer punto que a mí me gustaría, que es lo que está diciendo Márquez, que me parece que es muy importante, tiene que haber una reconciliación con el sector privado. El sector privado, solamente el consumo privado representa el 66% del PBI, y la inversión privada casi el 80% del total de la inversión. Entonces, si realmente queremos hacer que la máquina económica camine, pues hay que hacer un acercamiento a las compañías mineras, a las que están haciendo las obras de APPs, y eso también toma tiempo. Y por último, otro agente que es importante tomar en cuenta son las agencias calificadoras. Ellas están muy inquietas. ¿Cómo le explicas a una agencia calificadora que en un periodo presidencial hemos tenido 3 presidentes y 2 congresos? O sea, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Lógicamente, se preocupan mucho, y ellas son las que finalmente definen la calificación de la deuda, que determina las tasas de interés a las que el gobierno se va a prestar. Entonces, estos 4 temas los va a tener que enfrentar el nuevo presidente, y probablemente lo obliguen a tomar distancia de su Congreso, que es un Congreso fundamentalmente populista y quiere precisamente ir en la dirección opuesta. Veamos que no. Y se va a requerir que estas señales se den bastante rápido, ¿no? Porque cuando estamos hablando de las calificadoras de riesgo, de los agentes económicos, de la reacción del sector privado, pues la incertidumbre no va a poder durar. Es que, a ver, le pongo un ejemplo, solamente no quisiera ser, ¿cómo se llama?, tremendista aquí, pero tomemos solamente el tema presupuestal. Gran parte del déficit presupuestal se ha financiado con los ahorros que tenía el Tesoro y con una emisión que se hizo en abril. Eso significa que el déficit que se genere el resto de este año y todo el próximo año va a tener que ser financiado con emisión de bonos o con algún tipo de endeudamiento. Y eso significa que si las tasas de interés se nos sube, eso significa que vamos a tener que gastar más intereses, menos en hospitales, menos en escuelas, etcétera, etcétera. Nos vamos a una situación que nosotros no hemos vivido desde casi los años 80. Entonces es una situación bastante complicada, y yo lo que sugeriría es, ojalá que el siguiente ministro de Economía lo conozcamos rápido, y que él organice una reunión entre el Banco Central con la superintendenta de bancos y seguros y el ministro de Economía, y den un mensaje de tranquilidad de qué es lo que van a hacer estos 5 meses, ¿no? Fundamental. Más temprano también escuchábamos en TV Perú a Alexandra Ames, que es jefa de la
del Observatorio de Políticas Públicas en la Universidad del Pacífico, y tenía un punto de vista que me parecía interesante. Cuando entras en una situación como la que usted ha descrito, nuevo gobierno, nuevo gabinete, en fin, de alguna manera pues mucha incertidumbre e inquietud, ella señalaba que, por ejemplo, en el aparato público lo importante en estos momentos era de alguna manera retener de directores generales para abajo. No sé si cuando ocurren, ¿no?, este tipo de situaciones, la tentación puede ser grande en el sentido de alguna manera pues una tierra arrasada con respecto sobre todo al personal especializado. Merino de Lama señaló, para lo que se refería al sector salud, que iban a tratar de retener, por ejemplo, pues a los equipos especializados, ¿no? Ojalá hagan eso, ¿no? Ojalá que se preocupen de que la gente clave se mantenga, aún teniéndola por un periodo, pero yo diría que ni aún así, o sea, creo que lo que estamos viendo nosotros es que, por ejemplo, la obra pública ha estado paralizada, y no ha estado paralizada cuando estuvo la ministra Alba, estuvo paralizada desde tiempo atrás, ¿no? Hay que recordar que la ejecución presupuestal ha sido un problema de Vizcarra desde el momento en que entró. Entonces, yo pienso que sí hay cosas que se deben de hacer relativamente rápido. Por ejemplo, yo proponía en algún artículo, decía, ¿por qué no, para ganar tiempo, por qué no le damos en contratos gobierno-gobierno un paquete grande de obra pública para poder destrabarla rápidamente en lo que vamos arreglando la tubería de proinversión pública, ¿no? Creo que ese tipo de cosas se deberían de hacer. O sea, nosotros hicimos todo el marco normativo de los Juegos Panamericanos desde el MEF, lo ayudamos a Carlos Neuhaus en su momento, y creo que se debería de aprovechar esa institucionalidad que está en el MEF para y destrabar algunos proyectos grandes de obra pública, y algunos cuantiosos como son, por ejemplo, la cantidad de proyectos de agua y saneamiento que deberían de llevar agua limpia a una serie de obras. Y que son fundamentales especialmente pues en una situación de pandemia. Reacciones rápidas, entonces, es lo que se requiere, reacción rápida y clara, y un mensaje que termine, ¿no?, de todas maneras con esa incertidumbre. Gracias, Alfredo Torne, por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a ir a